Qué alegría encontrarnos de nuevo en esta semana, en la escucha de la palabra de Dios. Venimos de escuchar ayer el Evangelio del domingo de la multiplicación de los panes y de los peces. Empezamos la semana 18ª del tiempo ordinario y hoy, lunes, los invito a que reflexionemos la palabra de este día. Como todos los días, la lección divina es un momento muy bonito, muy grande, de encuentro con Dios a través de su palabra. La escuchamos, la leemos, la proclamamos, la bajamos de la mente al corazón, la oramos y la ponemos en acción. De eso se trata este ejercicio, que es muy sencillo. Yo los invito para que esto que hacemos en 10, 15 minutos o a veces un poco más, ustedes puedan hacer inclusive un poco más extendido este momento de oración. Hoy la liturgia, la palabra nos trae el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Escuchemos con atención, primer momento de la lección divina. Del Evangelio según San Mateo. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Les pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el texto de nuevo, una, dos veces, las veces que sea necesario. Voz clara, fuerte, pausada, signos de puntuación claros, una buena lectura, para que comprendamos el texto, para que lo podamos llevar a la vida. Seguramente a veces nos pasa que hemos escuchado tantas veces los textos que, yo ya me lo sé, pero venga, hagámoslo despacio y con buena entonación, y el texto va tomando una riqueza nueva todos los días. De eso se trata este momento de la lección divina. Por eso este primer momento es fundamental para la secuencia que sigue. Entonces vuelvan a tomar el texto una o dos veces más, quédense en alguna idea, algún versículo que les gusta, saquen una idea principal, miren el contexto, los personajes que intervienen allí para que podamos pasar a la meditación. ¿Qué nos permite hoy meditar esta parte del Evangelio de Mateo en el capítulo 14? Hemos venido de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús ha hecho este gran milagro de la providencia, del amor, de la misericordia del Dios que da de sobra. Quedan todos satisfechos y queda para todos. Ninguno pasa necesidad cuando se deja obrar a Dios. Y toma lo poco que tiene el ser humano o lo que le da al ser humano y Él lo multiplica. Y entonces, terminadas ya este gran gesto de misericordia de Jesús, pues le dice a los apóstoles que se adentren en la barca, en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, porque Él se va a ir a solas a orar. Y busca el momento, el contexto, que nos lo muestran mucho los evangelistas, especialmente Lucas también, como Jesús todas las noches saca muchos momentos para el encuentro con su Padre en la oración, y allí toma toda la fortaleza, tiene todo el encuentro de amor con su Padre, y él, que es el enviado, recibe pues toda la gracia y toda la bendición de seguir mostrando la buena noticia, de seguir siendo el reino para nosotros. Cuando baja ya después de la oración, los apóstoles están en una situación de la barca moviéndose con viento contrario en dificultades, y él empieza a caminar sobre el agua. Aquí hay una imagen y es meternos en esa situación. Los apóstoles amaneciendo y ven a una persona caminando del agua lejos, se asustan. Claro, pues cómo no se van a asustar, en algún momento piensan que es un fantasma
Y Jesús con su fuerte voz, melodiosa voz, dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y entonces aparece Jesús mostrando el nombre de Dios, soy yo soy el que soy. Ahí aparece otra vez como Dios. No solo porque lo dice, sino porque lo manifiesta. Si vemos el caminar sobre el agua es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Dios. En el Antiguo Testamento se miraba mucho el monte como el lugar de las teofanías y la mayoría son así, pero aquí hay una, Jesús caminando sobre el agua nos muestra que es Dios. Y entonces aparece después el diálogo con Pedro que le pide ir hacia él, Pedro duda, se hunde, después viene como todos lo reconocen como Dios y se postran, y después vienen que llegan a la orilla, lo reconocen como el enviado de Dios, muchos enfermos solo quieren tocarle la orla del manto para curarse, y es un contexto grande y maravilloso que tiene como 3 ideas que quiero que ustedes y yo meditemos hoy. Primer momento, ustedes y yo creemos en un Dios todopoderoso o no, de eso se trata. Y es un Dios todopoderoso no para que lo tratemos a nuestro antojo y a mayo, porque yo creo que Dios es todopoderoso y Él va a cumplir lo que yo quiero. Venga, la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable, y por ser todopoderoso tiene pleno conocimiento de qué nos conviene, cómo nos conviene, cuándo nos conviene. Y siendo todopoderoso aún, respeta nuestra libertad humana. Entonces, en Él ponemos toda nuestra confianza. Es uno de los atributos de Dios, todopoderoso. Y lo digo porque es que aquí hay una manifestación plena del poder de Jesús. Camina sobre el agua. Es más, después todos se apostran en la barca y lo reconocen como Dios. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién puede multiplicar los panes y los peces y dar provisión abundante? Dios. Entonces creemos en un Dios que es todopoderoso. A veces como que caemos como en la imagen de Dios y nos cuesta creer que Él todo lo puede. Eso sí, todo lo puede para el bien de nosotros, no para los caprichos nuestros, para el bien de nosotros, para darnos lo mejor. Entonces, primera idea de hoy, creemos en un Dios que todo lo puede. Es uno de los atributos de Él, no me lo estoy inventando, lo ha demostrado, no para un show ni para mostrarse más que los otros, porque no, el mesianismo de Jesús no era así solo cautivante por hecho, sino porque es que en su mismo ser tenía toda la capacidad de venir y ser Dios. Y el ser Dios lleva el multiplicar panes, el hacer milagros por misericordia, el levantar a los postrados, a los que sufren, el ser el que está pleno para todos nosotros, para rescatarnos de nuestras situaciones. Segundo momento, la actitud de Pedro. Pedro se anima y camina hacia Jesús cuando Jesús le dice, ven. Y cuando avanza, tiene la mirada en Jesús, pero cuando deja de mirar a Jesús y se empieza a mirar a Él, a sus fuerzas, ¿qué pasa con Pedro? Empieza a hundirse. Pierde la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Pone sus confianzas solo en sí mismo y piensa y se hunde. Eso nos pasa a muchos. Y nos ha pasado seguramente en la vida, cuando perdemos a Jesús de la vista, cuando perdemos a Dios de nuestro horizonte, ponemos nuestras confianzas y cuando nos llenamos muy de nosotros mismos, creemos que avanzamos, pero resulta que a veces nos hundimos. Nos hundimos en pecado, en transgresiones, en soberbia, en orgullo, en prepotencia, en autosuficiencia, y entonces nos pasa eso. Y no caminamos sobre aquello que es nuestra dificultad, sino que antes nos hundimos en ella. Esa es la imagen del mar aquí. Y entonces qué bueno que hoy podamos entender que si miramos a Jesús, caminamos sobre la vida, con el viento contrario, con las dificultades, tenemos la fuerza porque tenemos la mirada en Él, porque tenemos la gracia de Él. Nosotros ponemos lo que nos corresponde, pero tenemos la gracia de Él. Y estamos por encima de lo que nos puede derrumbar, deprimir, angustiar, frustrar. Es decir, sobre un montón de situaciones que pueden venir a dar viento contrario y hundirnos. Dios es nuestro refugio, en Él caminamos, hacia Él seguimos. Si nos centramos en nosotros mismos, podemos hundirnos. De hecho, el pecado y la transgresión es eso, hundirnos en nuestras propias debilidades, en nuestras propias tormentas. Hoy Dios viene a decirnos con Pedro, qué poca fe, aquí estoy, y nos tiende la mano para que aprendamos a mirarlo a Él y no poner la mirada en falsos dioses, ni en nosotros mismos únicamente. En Él hay que poner la mirada. Y el tercer momento es, la barca de Pedro siempre será el símbolo de la iglesia. Hay un evangelio que es de la tempestad calmada, ese es otro, pero aquí también la barca va moviéndose de lado a lado y el amanecer está difícil. Y en esos momentos donde la barca siempre está en momentos, situaciones difíciles, aparece Jesús y les dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y Jesús sigue acompañando a esa barca de Pedro en la historia, en el tiempo, con el vaivén de las olas, con un montón de borrascas que aparecen por las obras de nosotros.
Y Jesús siempre está ahí, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Camina en estos tiempos con nosotros, camina en este coronavirus con nosotros, no se ha ido para otra parte, está ahí, diciéndonos, mírenme a mí, mirándolo a Él, poniendo lo que nos toca a nosotros, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra alma, todo nuestro ser en orden a Él, tendremos la capacidad de caminar por cosas que parecen que nos sobrepasan o en las cuales nos podemos hundir. Estamos viviendo un momento difícil, pero Él no se ha ido, Él está ahí, está dándonos la mano, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Que no nos tenga que decir que poca fe, ¿por qué se hunden en las preocupaciones? Él sabe que la vida es difícil, pero no creemos en el Dios Todopoderoso que les estaba ahorita comentando, que es uno de los atributos de Dios. Y no solo por mágicamente, no, porque es que es un amor de predilección que ha puesto en nosotros, nos ha salvado, nos ha dado una vida de plenitud. Él siempre está ahí, camina con nosotros en el tiempo, en la historia. No es un fantasma, no es un invento, es Dios mismo que ha querido que ustedes y yo seamos felices, que vivamos en rectitud delante de Él, que esta iglesia, que tantos criticamos o critican y que la gente, ahí está, Él está al lado, no se ha ido de la barca de Pedro, sigue ahí. Y en estos tiempos aún con más dificultades, con nuestros pecados y con un montón de cosas, sigue estando ahí para orientar, para sacar de las tempestades de la historia la barca y enrutarla otra vez, también está ahí. Para que cuando caemos y nos hundimos, también está ahí. Para decirnos, aprendan a tener fe. No se miren a ustedes mismos, no miren a otros ídolos, mírenme a mí. Y aquí está Jesús. Ese es el mensaje de hoy. Hagamos oración. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este día. Gracias por darnos a Jesús, que camina con nosotros en el tiempo, en la historia. Gracias porque su entrega, su salvación, su amor y su misericordia nos ha dado una nueva vida. Enséñanos a tener fe, Señor Jesús, a no hundirnos en nuestras debilidades, en los vientos contrarios, en las situaciones difíciles, en lo que parece que nos sobrepasa. Enséñanos a mirarte a ti, a no poner ídolos, a no poner obstáculos en la relación contigo, que podamos caminar sobre las aguas en el sentido de caminar sobre aquello que nos quiere hundir, aquello que nos quiere ahogar, asfixiar. Enséñanos que contigo podemos salir adelante y si nos hemos hundido, nos adherimos a tu brazo, Señor, para que nos rescates y nos enseñes a no hundirnos más. Enséñanos, Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que estás con nosotros, a creer en Jesús, a recibirlo en la Eucaristía, a tener fuerza y valentía en los momentos de las tempestades de la vida, a no permitir que fantasmas y situaciones que parecen oscuras nos den miedo y nos hagan sentir pánico, porque si nos hemos fiado de Dios, sabemos que hemos puesto nuestra confianza en quien tiene que ser, en Dios uno y trino, perfecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha dado la vida y la salvación. Dios mío, enséñanos hoy a vivir la vida con la frente en alto, con la fuerza y la confianza puesta en ti, y si nos hemos hundido hoy, nos levantamos con tu fuerza y con tu gracia y con tu brazo generoso extendido hacia nosotros para seguir caminando, mirándote solo a ti, Señor, y en ti podamos tener la vida y la plenitud. Amén. Cuarto momento. Aquí hay unas preguntas que son de análisis personal. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Según la meditación, una parte de la meditación que les propuse. Pues para ustedes es un atributo de Dios, todo lo puede, es omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Podríamos mirar ahí en el Catecismo de la Iglesia, pero para ustedes es todopoderoso, no solo para cumplir nuestros caprichos, sino porque todo lo puede, nos ha dado una vida en plenitud. Analicemos esta expresión para nuestra vida. Y también miremos la historia personal, cuando hemos puesto la mirada solo en nosotros mismos. Y yo estoy seguro que ustedes pueden mirar que en esos momentos cuando solo pensamos en nosotros mismos nos vamos hundiendo. ¿En qué nos hemos hundido? ¿Cuáles han sido esas tormentas, esos vientos contrarios? Y cómo Dios ha aparecido muchas veces a darnos la mano en algún momento para sacarnos. Es un desarrollo de la historia personal que nos permite esta palabra hoy. Y tercero es, no quitemos la mirada de Jesús. Cuando Pedro se miró a sí mismo, se hundió. Yo les digo hoy, y para mí también, no quitemos la mirada de Jesús. Él es nuestra guía, nuestra fuerza. En Él caminamos sobre aquello que parecen mares tempestuosos en nuestra vida y nos da la gracia de seguir firmes, aún en lo que no es firme como el agua. En este caso, el fango de la vida, de nuestro pecado, de nuestro pasado en situaciones difíciles. Dios hoy nos da la capacidad de subir, de mirarlo con firmeza y de seguirlo a Él.
El Señor los bendiga, los llene de gracia, los cubra de bendiciones, los cuide, los mime. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.